Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que se conoce como análisis causal o lo que se conoce como matching, ¿ya? No son los mismos términos, pero bueno, hoy día principalmente vamos a mirar lo que es el matching, ¿ya? Y en particular la pregunta que queremos resolver es si los programas de reforma penitenciaria reducen la reincidencia a cometer delitos. La información que vamos a utilizar está dentro del GitHub que está acá abajo en el enlace del canal y es el notebook 30 que dice caso de matching, reincidencia, y los datos van a estar dentro de esta carpeta. Hay un dataset que se dice rec population y otro que dice rec study, esos son los que vamos a usar. Y también en el drive van a encontrar los datos, ¿ya? Ahí los acabo de subir en el mismo enlace que está por acá abajo. Y bueno, en particular, nada, la introducción es que, claro, la reincidencia es básicamente uno de los problemas más graves en contextos sociales cuando estamos hablando de la criminalidad. Y lo que se quiere ver acá es si aplicar ciertos procedimientos, ¿ya? Hace que haya reducción de la reincidencia a cometer delitos, ¿ya? Entonces se propone un proyecto piloto con el fin de poder identificar si ese proyecto da buenos resultados, ¿ya? Para tener en cuenta, la tasa de reincidencia en delitos suele ser del 60% en Estados Unidos, por ejemplo. Sobre todo cuando es reciente la liberación de la persona que ha salido de prisión, ¿no? Y bueno, en particular vamos a utilizar un conjunto de datos que está anonimizado de personas que salieron en libertad condicional recientemente de dos prisiones, ¿ya? No son todas. Y a partir de eso vamos a poder establecer si ese programa es relativamente efectivo o no, ¿ya? Vamos a trabajar con dos fuentes de datos, ya una de personas donde sí, eh, donde ellos quieren hacer parte del programa de reclusión, de reinserción, y otro donde no se tiene esa disposición de las personas. Entonces lo que vamos a hacer es primero analizar la información, mirar cómo es la parte de la estructura de cómo se capturan los datos, hacer el matching o el emparejamiento y con eso poder establecer conclusiones de si realmente vale la pena o no implementar el programa. Y en particular, este es la descripción del programa. Básicamente se aplicó a 7.000 personas que fueron liberadas con libertad condicional entre el 2013 y el 2015 en dos prisiones del sureste de Estados Unidos. A cada una de esas personas se les siguió por cerca de 30 meses luego de completar el programa y ahí se les fue identificando distintas variables, ¿ya? Al final lo que uno tiene es combinación de variables X, Y, independientes y dependientes, donde el Y sería 1 si la persona reincide en cometer delitos y 0 si no, ¿ya? Y las características que se fueron midiendo fue un ID, un índice de máxima severidad, un promedio de severidad que son variables ordinales, donde 5 es la severidad más grande. También se evalúa lo que fue el tiempo de sentencia, eh, tiempo en el cual estuvo haciendo programas dentro de la prisión, si tuvo algún nivel de educación y si la persona ha vuelto a cometer lo que son delitos, ¿ya? También se tiene una variable indicadora de si durante la ejecución del programa tuvo acceso a lo que son sustancias eh, químicas, ¿ya? Y también tienes el support, que es básicamente una variable binaria, que es si la persona tuvo algún apoyo para poder superar el inconveniente de poder volver a reincidir en el delito. Entonces lo que vamos a hacer primero es cargar la librería, ¿cierto? Plotly, NumPy, Pandas, Seaborn. Y por acá lo que hicimos fue cargar los datos de estudio que se llaman RecStudy. Y bueno, como ven ahí están las diferentes variables, ¿no? En general eso es lo que tenemos. Esto está en meses, ya lo que son sentencias. Y lo que es tiempo de servicio también en meses. Y las demás son variables binarias, ¿ya? Así que eso, son aproximadamente 7.000 personas, ¿bien? Aquí puse una pregunta de cuál podría ser un pequeño problema a la hora de interpretar los resultados de este programa. Y bueno, uno de los problemas puede ser de que, claro, nosotros elegimos individuos que quisieron participar de forma voluntaria, así que no se hizo un proceso de autorización, lo cual puede tener efectos en la hora de la interpretación, ¿no? Y eso es uno de los cuidados que debemos hacer cuando vayamos a entregar las conclusiones.
Y otra cosa es que, bueno, comencé a hacer el análisis exploratorio de datos con el fin de mirar lo que es la probabilidad de reincidencia, ¿ya? Como nosotros tenemos acá una variable que es al final el reoffend, es decir, la persona ha vuelto a reincidir, entonces nosotros podemos sacar medias de esa variable binaria y tenemos como una tasa, ¿ya? Un porcentaje relativo. Entonces por acá saqué algunas correlaciones, ¿cierto? Y bueno, como pueden observar por acá, no hay como una estructura muy dependiente, ¿ya? A la hora de analizar el grafeno. Y después por acá, cuando uno va y mira lo que son el scatter plot, para ver si hay algún tipo de dinámica lineal entre lo que son la interacción de las variables, se puede ver que, claro, la probabilidad de reincidencia, que es, claro, volver a cometer delitos, tiende a aumentar con donde esta variable sube, que es la máxima gravedad del delito. También tiende a subir cuando el consumo de sustancias es nocivo, ahí se ve un poco la tendencia creciente, y si era reincidente o no. ¿Sí? Así que bueno, hay otras cosas, otros matices, como por ejemplo cuando la persona tiene tiempo servido o tiempo sí, tiempo que se descuenta de su sentencia, eso también ayuda a disminuir un poco lo que es la probabilidad de reincidir. Pero si uno saca, por ejemplo, la media, como les estaba diciendo, de lo que es el reoffend, en este caso estamos viendo como una tasa, una proporción de lo que es la reincidencia. En este caso es 47%. Como les dije, el promedio nacional era del 60%. Entonces en este caso se ve que hay una reducción del 12,5%. Ese programa, se me olvidó mencionar de que tenía diferentes incentivos. ¿Ya? Se le daba educación y también se le daba reinserción laboral. ¿Ya? Entonces parece que a priori esos estímulos hacen que estos reclusos no vuelvan a reincidir en lo que es el delito. ¿Ya? Pero como les dije, hay que tener mucho cuidado porque claro, esto es todavía muy parcializado. Y claro, aquí después, si uno tuviera que identificar lo que son fuentes de posible sesgo, claro, está de que yo no estoy utilizando un muestreo aleatorio o estratificado para poder hacer el análisis. Y también hay que tener presente que las personas que participaron, claro, fueron por voluntad propia. Y eso también puede influir en lo que es la probabilidad que nosotros estamos analizando. Otra fuente de sesgo es que, claro, nosotros solo tenemos 2 prisiones, como les dije, pero en realidad en Estados Unidos son cerca de 25 prisiones de gran impacto. Y puede que si yo analizo estas 2 prisiones en particular, ellas tengan una dinámica totalmente distinta a las demás. Como puede que no, pero habría que hacerlo con todas para poder descartar esa opción. Y ya, eso es como algunos de los problemas. Ahora por aquí puse, bueno, como utilizar 3 enfoques distintos para poder estimar la tasa de respuesta en toda la población, porque a veces uno tiene información de estos individuos, ¿cierto?, que están en el estudio y ahora quiere extrapolarlo a lo que son todos los reclusos de lo que es de todas las prisiones. Entonces habría como 3 posibles enfoques, ¿ya? Uno sería básicamente hacer como elegir una muestra representativa y luego de eso poder escalarlo, pero eso usualmente costaría bastante. También lo otro es que uno podría entrevistar a los reclusos para ver cuáles son los factores que más influyen a la hora de que una persona se inscriba a este programa de reinserción. Pero de nuevo, eso también podría ser introducir sesgo y también podría ser costoso. Y lo que nosotros vamos a hacer entonces es algo mucho más sencillo, que no es tan costoso de tiempo ni en dinero, y es a partir de las variables que tenemos de los individuos de estudio, vamos a poder hacer el matching para poder calcular como eh, un valor muy parecido al que tenemos en lo que es el data de estudio y el data externo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer con el matching, ¿ya? Poder asignarle a esos individuos que no participaron al estudio como una especie de valor asociado a su individuo más cercano, eh, que hace parte de los individuos que están en el estudio. ¿Ya? Y eso se le conoce como análisis causal vía matching. ¿Ya? Entonces nosotros asumimos que, claro, tenemos un grupo de estudio que se llama S, es el dominio, ¿ya? Y ese grupo de estudio está conformado por unos individuos de i igual a 1 hasta n, que son 7000, donde x son todas las variables que medimos y y es esto de si la persona reincidió o no. Y además tenemos un grupo de complemento que son todos esos individuos que no participaron en el estudio, que se llaman xj asterisco, que va de 1 hasta n, y esos son todos los otros individuos que no participaron de las demás prisiones, y esos son datos fuera del estudio.
Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a asociarle al sujeto J el individuo más cercano del grupo S, que fue los individuos de estudio. Y eso se hace con medidas de distancia. En este caso vamos a utilizar lo que es la distancia o la norma euclidiana. Esa norma nos va a permitir asignarle el valor respectivo a ese individuo que no conocemos. ¿Ya? Y eso se le conoce como Nearest Neighbor One Matching o KNN1. Entonces la idea es una de las formas de hacer emparejamiento sin tener que introducir muchos costos y mucho tiempo de análisis. Bien. Entonces, bueno, como les decía, habían dos datasets, uno que se llama Recording Study y otro que se llama Record Population. Entonces, claro, el primero está asociado a lo que es información de los que les comenté, las personas que participaron en el programa, y este es de personas que no participaron. Como pueden darse cuenta, pues son 7.000 personas las que participaron y la información de todos los reclusos son cerca de 60.000. ¿Ya? Y si uno mira que hay InStudy, bueno, ahí está la información que les decía, junto con si la persona eh, reincidió. ¿Ya? Y después en Out of Study, ahí tenemos todas las variables excepto la reofensa. Entonces la idea es, para cada uno de estos individuos que hacen parte de fuera del estudio, poder encontrar cuál es el individuo más cercano en todos estos que participaron en el estudio y asignarle un reoffend value, ¿ya? Que sería como si es propenso a que vaya a reincidir o no. ¿Ya? Y bueno, para poder garantizar de que haya consistencia en la comparación, lo primero que hice fue aplicar una normalización. En este caso utilicé la norma euclidiana, que es simplemente eh, tener en cuenta los cuadrados de cada una de las variables y después sacar la raíz en ese. Entonces en este caso, ahí eso fue lo que hice por acá. ¿Ya? Aquí saqué los valores de la columna 0 a 8, que son los numéricos, y luego ahí básicamente apliqué este método que se llama la norma. ¿Ya? La norma es como sacar la magnitud de cada una de esas columnas, y luego si uno va y estandariza esto para todas las columnas, le van a quedar los datos escalados. Es como una especie de estándar scalar, ¿ya? Que es la norma L1. ¿Ya? Y de la misma forma uno también puede hacerlo para lo que son datos en el estudio y datos fuera del estudio. Estamos normalizando por la misma escala, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo presente porque es la referencia que tenemos para poder comparar. Entonces eso es un punto importante porque si yo normalizara por una escala en InStudy y otra escala en lo que es OutStudy no fueran comparables, ¿ya? Es por eso que se hace la normalización en la misma escala. Y bueno, no es la única forma de hacerlo, hay otras normalizaciones como la L2 o la L3, ahí pueden echarle un vistazo en este enlace. Pero bueno, particularmente eso es lo que se hizo ahí. Y ahora, ya que tenemos los datos escalados, lo que vamos a hacer ahora es básicamente mirar cómo poder hacer la estimación, ¿ya? El promedio de la tasa de reincidencia si lo llevamos a todos los individuos que tenemos en el análisis. Y para eso voy a utilizar una librería que se llama TDQM. Esto es un ejemplo para que vean cómo puede funcionar esto a la hora de hacer iteraciones, ¿no? En este caso, esta librería es bastante útil porque va mostrando el porcentaje de las iteraciones, ¿no? Aquí yo le dije que me fuera mostrando cada 50.000 iteraciones y fui iterando 1.000.000 de veces, ¿ya? Pero ahí, como ven, es algo muy sencillo porque solo estaba haciendo un print, ¿ya? Pero uno lo puede utilizar para cualquier otro ciclo y funciona para monitorear. Y entonces lo que hice fue hacer con los primeros 10.000 registros de los datos normalizados fuera del estudio, que son los out of study, calcularles este famoso reoffend para luego sacar el promedio, y ese promedio representaría la tasa de reincidencia, ¿ya? Entonces lo que hice acá, bueno, simplemente elegí la variable respuesta, que es el study outcome. Eso hace parte de la información que tenemos en el estudio, lo convertí en un array. Luego lo que hice fue convertir la estructura esta de los datos fuera del estudio a un array. Y dejé esta variable por defecto en 0. Y le dije que fuera haciendo, no sé, 1.000 coincidencias, ¿ya? Y aquí lo que fui haciendo fue iterando, ¿ya? Para cada uno de los récords procesados establecí una distancia que era como infinito. Y luego iba buscando de todos esos individuos, los primeros 1.000 que observara, calcular la distancia, y si esa distancia es la mínima, entonces nada, iba a guardar ese resultado en esto que es el study outcome. Y ya después de eso, lo que iba a hacer era simplemente sacar el promedio de los individuos que hacían parte de esa estructura, ¿ya? Entonces, nada, en particular, en este caso, lo voy a hacer solo para 1.000.
porque, bueno, si lo hago para más de 1000, esto se puede demorar bastante. Y la idea es que ustedes puedan observar un poco cómo funciona, ya después se puede generalizar con mayor cantidad de individuos, ¿ya? Pero nada, ahí básicamente lo que va a hacer es utilizar o buscar los 1000 individuos más cercanos, o los 500 más cercanos, depende de lo que uno necesite, y luego eso va a estimar la tasa de reincidencia en esos individuos que no conocemos, ¿ya? Como es el río Fen. Y ahí, como ven, ahí está terminando el procesamiento, ahí dio una tasa, esa tasa fue de 0.538 si utilizamos 500 registros. Si yo utilizo más valores, que pueden ser 1000, ¿ya? Ahí van a darse cuenta que aparece otro valor, ¿ya? Que en ese caso creo que da como 0.564. Y entonces, como pueden ver, esta tasa ya está un poco por encima de la tasa que habíamos obtenido acá cuando sacamos la media, ¿ya? Que era 0.47. Eso quiere decir que en general está mostrando como no tan buenos resultados, ¿ya? Porque la idea es que si la tasa de reincidencia es más baja, pues es mejor, ¿ya? Pero al parecer, eh, este tipo de metodologías no sería como lo mejor si uno lo va a extrapolar a todas las cárceles, ¿ya? Igual sigue siendo por debajo del 60%, o sea, hay una reducción, pero tendríamos que ver si realmente vale la pena invertir en eso con el fin de solo reducir el, no sé, el 4%, ¿no? Y bueno, después de eso, como les digo, simplemente ustedes pueden cambiar aquí el valor de este y nada, lo hacen para 5000, 10000 o lo que sea. Y ahí van a darse cuenta que si aumentan más el valor de esto, no sé, 10.000, ¿ya? Se van a dar cuenta que estos valores tienden a subir un poco más, como al 0.57, 58, ¿ya? Y otra cosa que hice fue mirar así de forma manual si había diferencias en lo que son las estructuras de los individuos. Entonces hice un merge con los dos datasets, ¿ya? Y ahí le iba asignando si la persona hacía parte de lo que es la muestra de estudio o si no, ¿ya? Esas son las variables que introduje acá. Y después comencé a hacer unos boxplots para mirar, por ejemplo, no sé, máxima severidad en términos de si participó o no en el estudio. Y ahí se ve que las personas que no participaron en el estudio suelen tener como una severidad máxima un poco más alta que los que sí participaron. De la misma forma, si hacemos una especie de density plot entre lo que es la severidad, ¿ya? Y de las personas que sí participaron y que no participaron, se ve como esta estructura a la derecha, donde las personas fuera del estudio suelen tener mayor densidad en 3, 4, 5. ¿Ya? Así que ahí uno puede decir que los delincuentes condenados por delitos menos graves tenían más probabilidades de participar en el estudio, que es lo que está acá. Y después hice una especie de estructura de densidad donde estaba comparando lo que son los tiempos de sentencia, y ahí no se logra ver como una distinción muy, muy fuerte. Y si uno va y hace lo mismo, pero ahora va haciendo lo que es el tiempo de lo que son procesos para reducción de sentencia, igual, no hay mucha diferencia. Sin embargo, hay más personas que tienen menos tiempo en los que sí participaron en el estudio, ¿no? Y de la misma forma que hice otro que es como el gap de la sentencia, que es como el periodo de tiempo en el cual mientras sale el individuo y se reinserta, bueno, igual tampoco se logran ver muchas brechas. De hecho, después si uno hace una especie de Google puede darse cuenta que las personas que fueron liberados antes de que se cumplieran su sentencia, a menudo tienen un buen comportamiento, ¿no? El programa también hacía parte de eso, ¿no? O sea, darle educación y darle lo que es también reinserción laboral, pero también les daba estímulos, como por ejemplo si te, si te sacaban antes, querían ver si de repente eso afectaba que no reincidieras. Y parece que sí, hay una especie de efecto parecido, pero como les dije, solo aplica para las dos cárceles que están en análisis, ¿ya? Y bueno, nada, eso sería básicamente la idea de conclusiones. Bueno, se logró entender un poco lo que es el matching, eh, y esto es bastante útil a la hora de extrapolar resultados de información observacional sin tener que consumir dinero o gastar dinero en cosas innecesarias. En general el estudio que se hizo parecía prometedor, pero luego de que uno comienza a analizar en la escala completa parece que ya no es tan efectivo, ¿ya? Y eso es un buen punto de control para poder identificar si vale la pena o no invertir en ese tipo de políticas públicas de gran costo.
Y bueno, nada, recuerden que lo que vimos fue simplemente un ejemplo, el KNN1 One Matching, que es basado en el KNX Neighbor. Pero claro, nosotros podríamos cambiar tanto la métrica como lo que es la estructura de comparación en el análisis causal y análisis de matching. Así que bueno, eso como para que lo tengan presente. Y bueno, nada, eso sería. Espero que haya sido claro. Y nos veríamos entonces en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta pronto.